algunos problemitas en toda la nación, está viendo con esta especie de temporal y casualmente tiene que ver con la electricidad, ¿no? Que está habiendo cortes en grandes lugares de la provincia de Buenos Aires. Y hoy hubo novedades, con eso hablábamos hoy con Calixto, el tema del fallo de la Corte que Sí. avaló que siga, digamos, la provincia por lo menos que siga el tarifazo. Sí, por todos los medios de comunicación se está dando esta noticia. Hay que tener claro que este fallo es un fallo dividido. ¿Qué quiere decir que es un fallo dividido? Dividió en dos grandes partes la cuestión, no resolvió la cuestión de fondo y dividió en dos grandes partes la que podríamos llamar la cuestión política. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera lo que decidió la Corte Suprema de Justicia en este fallo, primero es que lo que es, por decirlo de una manera así, el pedido formal por parte de un club, en este caso un club de fútbol que está pidiendo lograr alguna clase de amparo o alguna clase de un amparo, digamos, o que se imponga una cautelar a la suba de electricidad, lo que hace es desvincularlo de lo que podríamos llamar la causa política. No porque decir política sea algo malo, sino que realmente es política porque muchos de los actores tenían relación directa con la política, entre ellos el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, eso entonces, y en relación a la tarifa de gas, ya se está hablando de, digamos, cómo sería el nuevo aumento de alrededor de un 200% en promedio. Sí, en realidad en promedio es 203%. Para decirlo en números, yo ayer lo ponía en claro, en números va a ser que el aumento promedio va a ser entre 150 y 200 pesos. A corto plazo eso va a hacer que los domicilios empiecen a tener un proceso, primero que las empresas refacturen. Segundo, que los domicilios, los que ya pagaron, empiezan a tener notas de crédito, claro. Notas de crédito, o sea que se les devuelva parte de la plata que pagaron de más. Y tercero, que me parece no menos importante, que se le traiga alguna clase de tranquilidad a gran parte de la población que durante los últimos 3 o 4 meses aumentó mucho su gasto de gas por las altas temperaturas. Esto no es menor. Bajas. Perdón, por las bajas temperaturas, sí, por digamos, alto consumo y baja temperatura. Claro, digamos que ahora el aumento va a ser mucho menor, pero además también va a bajar el consumo, con lo cual se va a sentir mucho menos. Sí, va a haber un veranito para el gas, salvando, salvando las distancias con la electricidad, que quizá tenga ahora, a partir de ahora, quizá tenga un invierno la electricidad. ¿Qué quiere decir? Claro, ahora viene la época de consumo fuerte de electricidad. Exactamente, ahora viene la época de consumo fuerte de electricidad y los aumentos, que en algunos casos habían sido el 500%, son aumentos que no se van a ver, no van a impactar tanto, dicen desde el gobierno, en el bolsillo de la gente. ¿Por qué? Primero porque, como hoy se anunciaba, está el aumento del 14% de los jubilados, algunos empiezan a tener algunos pesitos más, las AUH vuelven a subir, y después un hecho central es que empieza a regir gran parte de los acuerdos salariales y empiezan a pagar en completitud. O sea, muchísimos que cerraron acuerdos salariales en 2 tramos, o que empezaron a cerrar acuerdos salariales para después de septiembre, los empiezan a cobrar. En los hechos, eso hace que tengan un poquito más de dinero en el bolsillo y no impacte tanto las tarifas de luz que habían venido fuerte, digamos, al principio de año. Y además, el gas también se estipuló cada cuánto va a aumentar, ¿no? Sí, hasta el 2019 va a tener un proceso gradual de aumento. Hay que recordar también que en abril va a haber una nueva suba en la tarifa de gas, pero lo que yo quiero remarcar, que no se repite mucho en los medios, pero me parece que es central, es que el tema del gas y la electricidad se diferenciaron porque el gobierno decidió con esa suba del gas pagar menos del 30% de subsidios del total de la tarifa. En tanto, en la electricidad todavía el gobierno se hace cargo de casi entre el 40 y el 60% del subsidio. Eso quiere decir que, aún con aumentos, nosotros estamos pagando cerca del 40% del valor real de la electricidad que consumimos. Cosa que con el gas, en el anterior aumento, no había sido así. Estábamos pagando el 70% del valor total. Claro. Bueno, esto fue lo que hizo el gran diferencial. Por eso algunos recibieron tarifas, boletas y suba de tarifas hasta el 2000%. A diferencia de la electricidad, que en el peor de los casos, salvo que uno fuera un usuario electrointensivo, o sea, que se usara muchísimo la electricidad, las tarifas no subían del 500%. Ahora recordemos, estos usuarios residenciales, todo lo que sea comercial e industrial sigue con el tarifazo. Exactamente, esto es lo que está teniendo problemas en grandes provincias como es el caso de la provincia de Santa Fe, que ya hemos contado, pero que vale la pena recordar, que muchísimas empresas le han puesto un ultimátum al gobierno de Mauricio Macri, diciéndole que si no, de alguna manera, si no logran una mejora o un subsidio, una baja o una equiparación con otros costos que ellos tienen en las tarifas de electricidad, van a tener que o bien cerrar la empresa o bien despedir empleados.
Sí, y las que subsisten van a tener que aumentar los precios, con lo cual también va a tener un impacto en la inflación. Ese es el segundo tema, el traslado a precios de estos aumentos. Por ahora el traslado a precios de estos aumentos no se ha visto tan fuerte y por eso es que el gobierno, hay que repetirlo muchísimas veces para que la audiencia lo sepa, que el gobierno se fija en una inflación que es la inflación núcleo, que es una inflación en la cual no se cuentan ni los productos estacionalizados, se tiene que leer eso como verduras y frutas y algunos otros comestibles que se compran por estación y que suben por estación. Exactamente, ni los servicios públicos y otros servicios, como por ejemplo los servicios de turismo o otros servicios como por ejemplo los seguros, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esa inflación es la que en este momento está yendo a la baja. Precisamente ¿por qué? Porque hubo una retracción del gobierno en gran parte con lo que eran los aumentos de tarifas. Hablamos de precios. Decíamos, precios cuidados siguen hasta fin de año. Precios cuidados siguen hasta fin de año. Con un pequeño incremento. Sí, sobre todo un incremento del 18%, por ejemplo, en el tema del aceite, que ya se pactó que va a ir subiendo 6% por mes. Este mes le van a venir algunos aumentos a todas las familias porque suben algunas cosas en las góndolas que son de común uso y de uso masivo, que son, por ejemplo, pañales, pan y todos los productos que derivan de la panificación. En algunos suben en promedio entre un 5 y un 9%. Y otros precios que se están esperando, que hay que ver todavía qué ocurre para fin de año, son los cigarrillos para fin de año, que es decir, para el último trimestre, que probablemente tengan alguna otra corrección. Bueno, gracias Ernesto. Gracias a vos. Bueno, entonces lo que tenía que ver con los precios, con las tarifas